Ya tenemos una aplicación en Angular con la cual podemos leer data de un web service y además podemos agregar data a una base de datos de SQL Server a través de dicho web service. Ahora lo que queremos hacer es poder editar la data previamente creada a través de la aplicación. Para eso aprenderemos a trabajar con el formulario reactivo en modo de edición. Además, veremos cómo registrar parámetros en nuestras rutas de Angular y veremos cómo utilizar la clase DatePipe para transformar fechas en un formato en el cual puedan ser visibles en nuestro formulario. Como te decía, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a editar un registro, una persona. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí es donde tenemos que considerar lo que tenemos y lo que queremos. Ya tenemos un formulario de personas. Lo único que yo quiero es que, por ejemplo, cuando yo entre al formulario desde un registro, es decir, para editarlo, yo quiero que aquí ya aparezca el nombre que se supone que yo quiero editar, el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Pero yo quiero también que las mismas reglas de validación se apliquen en dicho formulario. Es decir, que yo no puedo ir a un registro existente y borrarle el nombre, por ejemplo, porque el campo nombre es requerido. Entonces, en vez de yo crear un nuevo componente donde yo tenga que básicamente copiar y pegar el mismo formulario, lo que va a hacer que yo esté repitiendo código, lo cual sabemos que en general no es una buena práctica y debemos evitarlo siempre que sea posible, siempre que sea práctico. Yo pienso que en este contexto sí es práctico evitar esa copia de código, esa repetición de código. Lo que vamos a hacer es que vamos a reutilizar este componente completamente. Lo único que le vamos a agregar algo así como un modo de edición, en el cual si yo estoy en modo de edición, entonces se van a llenar acá los datos de la persona que yo quiero editar. Y cuando yo le dé a salvar, en vez de crear un nuevo registro, lo que va a hacer es que va a actualizar el registro ya existente. Pero lo vamos a hacer todo con el mismo componente y con el mismo formulario para así poder aprovechar ese código que ya hemos realizado. Así que vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir cómo yo voy a diferenciar cuando yo esté en modo de agregar persona y en modo de editar persona. La regla va a ser muy simple. Yo lo que voy a hacer es que yo en la URL voy a tener, por ejemplo, un /1 o un /2 según el ID de la persona. Si yo tengo un número ahí arriba, como /2, por ejemplo, entonces yo voy a asumir que yo estoy en modo de edición. Pero si no hay ningún tipo de número aquí arriba, es decir, si tenemos solamente personas agregar, yo voy a estar en modo de agregar una persona. Así que vamos a hacer esto. Vamos a darle a cancelar y vamos a regresar hacia Google o hacia Visual Studio y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva regla de ruteo. La razón de esto es que yo pienso que no es buena experiencia de usuario tener un personas agregar en la barra de direcciones cuando yo quiero editar un registro. Así que yo voy a colocar personas editar y voy a colocar acá un parámetro. Los parámetros se colocan de esta manera en Angular. Lo único que vamos a hacer o que vamos a dejar igual va a ser el componente, porque como te decía, vamos a reutilizar el mismo componente. Solo que estamos haciendo un truco para que la persona o para que para el usuario parezca que es otro formulario completamente, pero realmente es el mismo. Entonces vamos a grabar esto y ahora vamos a regresar hacia nuestro personas component. Vamos a regresar hacia personas component.ts, este mismo que tenemos acá. Y aquí yo lo que voy a hacer es que yo quiero crear una variable llamada modo edición. Vamos a poner modo edición acá. Va a ser un booleano. Esta variable simplemente me va a decir si yo estoy en modo de edición en nuestro componente. Realmente no es aquí que yo quiero colocarla. Esta variable modo edición la vamos a colocar en el formulario. Este no es el formulario, este es el listado de personas. Vamos a ir al formulario y vamos a hacer esto. Vamos a colocar acá el modo de edición. Entonces, cuando yo esté en modo de edición, yo voy a actualizar una persona. Y cuando yo no esté en modo de edición, yo voy a agregar una persona. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es que necesitamos que cuando yo le dé al botón editar de una persona, es decir, cuando yo le dé este botón de editar, yo quiero que me mande al formulario, pero que esté en modo de edición. Entonces vamos a hacer esto.
Esto se divide en dos pasos. El primero es que tenemos que hacer que este botón, cuando yo le dé clic, me manda el formulario y me coloque en la URL el ID de la persona. Vamos a ver que esto es muy directo. Eso es algo que podemos hacer rápidamente. Vamos a regresar hacia Visual Studio. Ahora sí vamos a Personas Component, pero vamos hacia el HTML. Personascomponent.html. Aquí tenemos nuestros botones. Vamos a agregarle un poco de diseño para que vaya acorde con nuestra página. Vamos a decir aquí un botón primary y en borrar vamos a colocar un bottom danger. Vamos a grabar, vamos a ver acá. Vamos a ver que ya los botones tienen un aspecto más amigable. Vamos a regresar acá y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un router link nuevamente. El router link es tu amigo. Router link igual. Vamos a colocarlo con comillas simple. Vamos a colocar un arreglo. Vamos a colocar aquí una doble comilla. Siempre recuerda colocar el slash adelante, por lo menos en el caso de nuestras reglas de ruteo. Vamos a decir personas-editar. Vamos a colocar acá, luego de la doble comilla, un más persona.id. Y ya con eso, vamos a ver si funciona. Vamos a regresar hacia Google Chrome. Y vamos a ver que si le damos a editar acá, vamos a tener un error. Vamos a ver qué ha ocurrido. Lo que sucede es que no colocamos el slash. Sí. Fíjate que aquí dice personas editar 2, pero nos faltó el slash 2. Entonces vamos a venir acá. Podemos colocar un slash aquí mismo. Vamos a grabar. Lo único que necesitamos es inyectar otra clase llamada ActivatedRoute. Vamos a decir private ActivatedRoute. Y yo voy a decir aquí ActivatedRoute. Básicamente esta clase me permite acceder a las propiedades de la ruta en la cual yo me encuentro. Como si recuerdas, en el app module yo coloqué acá este parámetro. Yo quiero acceder a este parámetro que yo tengo acá. Entonces para eso yo tengo que acceder a las propiedades de la ruta que yo tengo activa. Por eso yo estoy utilizando esta clase llamada ActivatedRoute. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir acá y yo voy a decir this ActivatedRoute params de parámetros subscribe. Y vamos a decir función flecha. Y vamos a decir acá if id es igual a undefined. Entonces no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a retornar. Pero si no es igual a undefined, es decir, si hay un valor, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a activar el modo de edición. Vamos a decir this.modoedición igual true. Vamos a ver esto. Vamos a ver que ya con esto vamos a cambiar dinámicamente el título de la página, es decir, el header que teníamos. Vamos a grabar y vamos a regresar hacia Google Chrome. Vamos a ver que como ahora yo tengo un 2 aquí arriba, fíjate que aquí dice editar persona. Si yo le doy a cancelar, por ejemplo, y le doy a agregar persona, aquí tenemos el mensaje de agregar persona. Si yo vuelvo a regresar desde el botón editar, ya dice editar persona, porque efectivamente estamos leyendo el valor del parámetro que tenemos aquí arriba, y si ese parámetro es, vamos a decir, un número, un 1, un 2, un 3, entonces yo estoy activando el modo de edición. Vamos a regresar hacia Google Chrome, o mejor dicho hacia Visual Studio, y vamos a seguir trabajando. Ahora yo lo que quiero hacer es que yo quiero que creemos una pequeña variable acá, le vamos a llamar persona ID, va a ser del tipo número y básicamente aquí yo voy a guardar el ID de la persona, es decir, el ID del parámetro que yo estoy rescatando a través de esta variable que tenemos acá. Vamos a decir this persona ID igual params ID nuevamente. Entonces, ¿qué yo quiero hacer ahora? Yo necesito traer los valores de la persona. Entonces yo voy a utilizar nuevamente mi servicio para yo poder así traer los valores de la persona a través de un ID. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a regresar hacia el servicio, hacia el persona service. Vamos al persona service que tenemos acá. Y en vez de tener el método getPersonas, también vamos a tener el método getPersona, al cual le vamos a pasar un ID, un persona ID como parámetro. Lo vamos a hacer del tipo string. Este método va a retornar un observable que va a ser del tipo
y persona. Y aquí yo lo que voy a hacer es que yo voy a decir return this.http get, va a ser un get, claro está, y persona, y vamos a decir this API URL, y vamos a concatenarlo con el ID de la persona. Vamos a decir plus más persona ID. Y eso es absolutamente todo. Podemos salvar y podemos regresar hacia Google Chrome, o mejor dicho, podemos regresar hacia, antes de regresar hacia Google Chrome, vamos a ir hacia personas Foreign Component, y aquí yo lo que voy a decir es this, personas service, get persona, y le vamos a pasar este persona ID que yo tengo acá, persona ID, vamos a hacer un toString, vamos entonces a suscribirnos al observable para que se ejecute la petición HTTP. Vamos a decir persona. Esta es la persona que se nos regresa desde el web service. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el formulario de la persona. Para no tener tanto código aquí, yo lo voy a hacer en un método aparte. Yo voy a decir this cargar formulario, por decir algún nombre. Cargar formulario. Y le vamos a pasar la persona que acabamos de traer. Por último, vamos también a traer o vamos a configurar el error. En caso de que la persona no sea, por ejemplo, encontrada, yo simplemente voy a decir un console log error. Eso lo vamos a cambiar en un momento. Vamos a decir console log error. Y vamos a colocar punto y coma acá. Y ahora vamos a implementar este método cargar formulario. Cargar formulario. Y le vamos a pasar una persona del tipo y persona. Y vamos a venir hacia acá abajo. Entonces yo lo que quiero hacer es que los valores que yo tengo en esta persona, yo quiero insertarlos en el formulario que tenemos en pantalla. Para eso lo que podemos hacer es utilizar el form group. Lo vamos a hacer a través del form group. Vamos a decir this form group. El form group tiene un método llamado patchValue, el cual me va a permitir yo pasarle valores hacia nuestro formulario. Y vamos a decir entonces name. Si quieres, creo que es buena práctica o simplemente sabio venir acá, copiar y pegar esto. Porque fíjate que aquí yo iba a colocar name en vez de nombre. La idea es que no te equivoques cuando estés colocando las llaves de tu form group. Entonces vamos a decir acá, en vez de persona, vamos a decir persona.nombre. Y aquí en fecha de nacimiento vamos a ver que esto no va a funcionar, pero yo lo voy a hacer de todas maneras para que se tenga la experiencia de ver por qué no funciona y cómo se corrige el error. Vamos a decir persona fecha de nacimiento, vamos a grabar y vamos a regresar hacia Google Chrome. Vamos a ver que efectivamente se ha cargado la persona. Vamos a darle a cancelar y vamos a regresar de acá. Tenemos Felipe Gavilán desde Entity Framework. Si le damos a editar, muy bien, tenemos esto acá. Pero la fecha de nacimiento no se ha colocado. Fíjate que lo mismo ocurre con el segundo registro. Si le doy a editar, aparece el nombre de la persona, pero no aparece su fecha de nacimiento. Lo que sucede es que las fechas hay que trabajarlas de una manera diferente. Fíjate que aquí a la derecha incluso nos está saliendo el error. Fíjate que dice el valor especificado. No sé si recuerdas que vimos que la fecha me estaba saliendo con este formato antes de utilizar el pipe en el listado de personas. Y la fecha se requiere en este formato que es este que está acá. Entonces vamos a hacer eso mismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar la fecha desde este formato hacia este. Pero lo vamos a hacer desde nuestra clase y no desde el HTML como vimos anteriormente. Así que vamos a venir acá y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase llamada DatePipe, o mejor dicho, vamos a instanciar una clase llamada DatePipe. Vamos a decir new DatePipe y le vamos a pasar como argumento a su constructor navigator.language y lo que vamos a hacer es que vamos a decir formato acá y vamos a colocar el formato en el que deseamos transformar la fecha. El DatePipe lo que va a hacer es que nos va a permitir transformar la fecha de un formato a otro, que es exactamente lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir acá dp.transform y le vamos a decir el valor es persona, fecha de nacimiento, y como formato le vamos a pasar este formato que tenemos acá. Y eso es absolutamente todo. Ya con eso podemos grabar, podemos regresar a ese Google Chrome y vamos a ver que al cabo de unos segundos, y si no se refresca solo, vamos a refrescarlo nosotros,
vamos a ver que ya tenemos la fecha de nacimiento colocada. Fíjate que si yo vengo acá y le doy, por ejemplo, a editar acá, también tenemos la fecha de nacimiento de este registro. Así que ahora lo que necesitamos es que cuando yo le dé a salvar, que no se cree un nuevo registro, sino que se edite el registro actual. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a regresar hacia Visual Studio y vamos a ir hacia el método save. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a decir if modo de edición es verdadero, entonces vamos a ejecutar una acción. De lo contrario, vamos a ejecutar otra acción. Es decir, si el modo de edición es verdadero, entonces vamos a editar el registro. Si el modo de edición no es verdadero, entonces vamos a agregar el registro. Fíjate que esta parte ya la hicimos, que es la parte en la que utilizamos el método createPersona para crear la persona. Ahora yo lo que voy a hacer es que aquí yo voy a utilizar otro método del personaService para así poder actualizar el registro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar hacia nuestra clase personas.service y vamos a crear este método que actualiza la persona. Vamos a decir update persona. Fíjate que es casi todo lo mismo. Llega un momento en que tú sientes el patrón de cómo funcionan las cosas aquí en Angular. Fíjate que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un update persona, que le vamos a pasar como parámetro una persona del tipo iPersona. Va a retornar, ¿qué va a retornar? Pues un observable, es lo que siempre retornamos, un observable del tipo y persona porque va a retornar una sola persona. Lo que pasa es que cuando creamos una persona o la actualizamos, a veces desde el web service podemos elegir retornar ese mismo registro. Por eso estamos diciendo que vamos a retornar una persona. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir return this.http.put. Para actualizar hacemos un put. No siempre tenemos que hacer un put, podemos elegir hacer un patch, pero el patch requiere un poco más de código para implementar. El patch lo vamos a ver en el curso de Angular. Por ahora vamos a hacerlo de la manera más simple con el put, que realmente para el formulario que tenemos, un formulario de personas con dos campos, realmente hacer un patch es exagerado. Con un put es más que suficiente. Vamos a decir iPersona y vamos a decir this.api.url y vamos a decir persona acá. Y eso debería ser absolutamente todo. Vemos que no tenemos ningún error. Vamos a salvar y vamos a continuar. Vamos a regresar hacia personasForm.component. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir nuevamente this persona service, de nuevo la misma rutina, this persona service. Ahora vamos a hacer update persona, le vamos a pasar persona como parámetro, vamos a decir subscribe, vamos a decir persona this.onSaveSuccess y vamos a decir el error también. En caso de que ocurra un error, ¿qué acción vamos a tomar? En este caso, por ser esto un ejemplo, vamos a decir simplemente console_error. Le pasamos el error para que se coloque en la consola. Y como podemos ver, lo que se va a hacer es que se va a ejecutar el método onSaveSuccess, que si recuerdas lo que hace es que nos redirige hacia el componente personas. Entonces, nos falta una última cosa por realizar antes de que esto funcione, y es decir persona.id igual this.personaid, porque recuerda que el form group no tiene el ID de la persona, nosotros no se lo colocamos, así que simplemente se lo estamos pasando acá. Y pues ya con eso podemos editar una persona. Vamos a regresar hacia Google Chrome para hacer esto. Vemos que se está actualizando, vamos a cancelar para que empecemos desde el principio y vamos a darle a editar a este registro. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a colocar un 2 acá y este 2013 lo vamos a cambiar por el 2014, por decir un ejemplo. Vamos a darle a salvar y vemos que se nos ha retornado un error, un 404. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que sucede es que si vamos a nuestro controlador, vamos a ver cuál fue nuestro error y cómo corregirlo. Si vamos a putPersona, vamos a ver que putPersona requiere que le pasemos el ID. Fíjate como dice aquí en el ejemplo, api/persona/id. Así que tenemos que hacer eso desde nuestro servicio. Vamos a venir a update persona y aquí en api URL vamos a concatenarlo con el ID de la persona. Vamos a decir concatenar persona.id. Tu string. Y eso es absolutamente todo.
ese fue el error que cometimos y ya está corregido. Vamos a salvar, vamos a regresar a ese Google Chrome. Vamos nuevamente a empezar desde el principio, desde acá. Vamos a decir un 2 acá y un 2014 acá. Le damos a salvar y vemos que ya se ha actualizado. Si podemos hacer lo mismo con este, podemos actualizar solamente un campo y no el otro. Vamos a decir, vamos a actualizar abril por mayo. Vamos a darle a salvar y vemos que aquí tenemos el mes 05.